Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un tutorial súper fácil, súper sencillo de esta mini virgencita. Es muy sencilla de hacer para principiantes o para regalar o para hacer varias como souvenirs o para dar de recordatorios. Son muy pequeñitas, miden alrededor de 16 a 15 centímetros. Y queda perfecta para un obsequio o para colocar en alguna parte de la casa paradita. Esta virgencita es un diseño que realicé y he vendido varias y espero que te guste. Está realizada en un solo tutorial que es este. La lista de materiales y gramos los encuentras en la descripción del video. Y también está tejida en un hilo de 2 milímetros de gruesor y con una aguja 3.5 milímetros. Tiene una coronita muy facilita de tejer, una florecita también muy fácil de tejer y está realizada en hilo turquesa o celeste con blanco y una coronita de color ocre, pero tú puedes cambiar los colores a tu gusto, a tu preferencia. Estos ojitos son de unos 6 o 5 milímetros. Si puedes conseguir unos más chiquititos, mucho mejor. También te voy a dejar a continuación una fotito donde la he realizado también con los ojitos bordados. No siempre tiene que ser con los ojitos de seguridad. Así que a continuación, cuando termine este clip de video, vas a poderla observar con ojitos bordados también con una liniecita de hilo negro. ¿Listo? También adicional puedes, en vez de colocarle un lacito de hilo, puedes también tejerle unas cadenas, una tira de cadenas y colocarlo en forma de rosario. Lo puedes realizar también y personalizar a tu gusto. Te recuerdo suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, también suscribirte a mi otro canal donde les subo tips, sugerencias y demás. Y también a unirte al grupo de Facebook para que me muestres tu virgencita terminada. Allí puedo observar, escribirte, comentarte, bueno, tendremos mucha más interacción en el grupo de Facebook y también en Instagram. Puedes seguirme en Instagram, los enlaces están en la descripción del video. Vamos a terminar este especial de Semana Santa con esta virgencita. Fueron 2 tutoriales para esta Semana Santa y fue Jesús y esta virgencita. Espero los hayas disfrutado mucho y después continuamos todos los jueves con los demás tutoriales. Este era el especial de Semana Santa de este año. Vamos a arrancar con la virgencita. Vamos a dar inicio con la cabeza y seguido el cuerpo. Lo vamos a tejer todo junto. Vamos a comenzar con la cabeza con el hilo piel o el color piel que hayas escogido, que tengas, y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Y como en todos los tutoriales siempre les cuento que yo lo hago cerrando rondas y subiendo con una cadena, pero ustedes pueden hacerlo, trabajarlo en espiral sin subir cadenas. Vamos a pasar a la ronda 2. Vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos. Aumentos son 2 puntos en el mismo lugar. Tenemos 12 puntos en total. Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que va a ser aumento y un punto solo. Este va a ser el patrón que vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. Aumento y un punto. Aumento
y un punto. Así vamos repitiendo este patrón por toda la ronda. En total, al finalizar, nos van a quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a tejer el patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos aumento y 2 puntos. Y así vamos repitiendo por toda la ronda. Aumento y 2 puntos. Al finalizar les van a quedar en total 24 puntos. Vamos a trabajar al finalizar esta ronda 4. Ya la estoy terminando. Vamos a pasar a la ronda 5. Vamos a hacer la ronda 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 4 rondas desde la 5 hasta la 8 de estos mismos 24 puntos. No vamos a tejer aumentos, solo vamos a tejer los mismos 24 que ya tenemos durante 4 rondas. Terminadas las 4 rondas, vamos a realizar la siguiente ronda de disminuciones. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Este va a ser nuestro patrón para esta ronda. 2 puntos y una disminución. Vamos a tejer toda la ronda este patrón. Nos han quedado 18 puntos. Vamos a hacer una ronda más de disminuciones. Vamos a hacer un punto y una disminución. Y repetimos un punto y una disminución. Repetimos esto hasta finalizar la ronda. Nos van a quedar en total 12 puntos. Vamos a tejer una ronda de esos mismos 12 puntos. Vamos en esa última ronda a cortar la hebra y vamos a enhebrar con el hilo blanco. Pero antes vamos a colocar los ojitos entre las rondas 7 y 8, con unos 2 o 3 puntos de separación entre ellos. ¿Listo? Estos ojitos que estoy utilizando son los más pequeñitos que encontré en el mercado y son de unos 6 milímetros más o menos o 5 milímetros. Y aproveché también para rellenar la cabeza. Vamos a continuar ahora con el cuerpo de hilo blanco. Vamos a continuar con la ronda número 12 y vamos a hacer en esta ronda los mismos 12 puntos que tenemos de la ronda anterior. No vamos a hacer aumentos, sino simplemente vamos a tejer los mismos 12 puntos. De esta forma voy escondiendo al mismo tiempo las hebras con las que inicié. De esta forma voy tejiendo esta ronda sin aumentos ni disminuciones. Recuerda que a medida que vayas tejiendo el cuerpo y vamos avanzando, debes ir rellenando muy bien el cuerpo y terminando de rellenar la cabeza, ¿listo? Y el cuello, que nos quede bien firme. Pasamos a la ronda número 13, donde vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento. Este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. Un punto y un aumento. Voy a darles las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda siguiente vamos a hacer estos mismos puntos que vamos a tener en esta ronda.
En esta ronda 13 nos han quedado 18 puntos. La ronda 14 la vamos a hacer de esos mismos 18 puntos como les acabo de indicar. Luego trabajaremos un patrón de aumento y 2 puntos o 2 puntos y un aumento, que es lo mismo. Ese patrón lo repetimos por toda la ronda y nos van a quedar 24 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, que es la ronda número 16. Vamos a hacer la ronda 16, 17, 18, 19 y 20. Desde la ronda 16 hasta la ronda 20 haremos 5 rondas de esos mismos 24 puntos. Vamos a tejer todas estas rondas. Terminamos la ronda 20 y vamos a comenzar la ronda 21. En la ronda 21 vamos a hacer el patrón de 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la ronda. 3 puntos y un aumento. Allí vamos a tener 30 puntos en total. Vamos a tejer desde la ronda 22 hasta la ronda 32, 11 rondas de estos mismos 30 puntos. ¿Listo? Para darle altura al cuerpo y para terminarlo. Vamos a terminar en la ronda 32. Vamos a hacer 11 rondas y vamos a ir rellenando. Así hemos avanzado ya todas las rondas hasta la ronda 32. Podemos rellenar todo nuestro cuerpo y ahora vamos a hacer unos pequeños abanicos o onditas al terminar, pero solo la vamos a realizar tomando la hebra trasera, perdón, la hebra delantera, tomando solo la hebra delantera. ¿Listo? Vamos a saltarnos el primer punto y en el siguiente vamos a trabajar en punto alto o pilar, tomando solo la hebra delantera. Vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahora a saltar 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente, tomando solo la hebra delantera, hacemos punto deslizado. Vamos a repetir. Saltamos un punto, en el siguiente trabajamos los 5 puntos altos. Dos, 3, 4 y 5. Luego saltamos 2 puntos y hacemos en el siguiente punto deslizado. Así vamos a repetir por toda la ronda, tomando solo la hebra delantera. Así han quedado nuestras onditas al terminar el cuerpo. Rellenamos muy bien y necesitamos realizar una tapita para cerrar, coser en la parte de abajo y cerrar esta abertura. Vamos a hacer la tapita y vamos a coserla tomando las hebras traseras que hemos dejado cuando tejimos las onditas. Esas hebras traseras nos van a servir para unir con la aguja lanera la tapita acá en la parte de abajo y cerrar la abertura. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a hacer nuestra tapita. Vamos a comenzar con el hilo blanco realizando un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y ahora vamos en la ronda 2 a realizar aumentos en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Tendremos 12 puntos. Pasamos a la ronda 3. Vamos a hacer aumento y un punto. Y vamos a repetir eso toda la ronda, aumento y un punto. Aumento y un punto. Y así vamos avanzando hasta terminar. Nos van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la última ronda y es el patrón de aumento y 2 puntos. En esta última ronda realizaremos ese patrón, un aumento y 2 puntos. Y repetimos toda la ronda. Aquí nos van a quedar 24 puntos. Y así terminamos nuestra tapita. Dejamos una hebra larga para coser. Vamos a coserla en la parte de abajo tapando nuestra abertura. ¿Listo? Vamos ahora a realizar los brazos. Para realizar los brazos vamos a comenzar con las manos y el hilo piel que utilizamos para el rostro. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en la ronda número 2 un patrón que va a ser una ronda de estos mismos 6 puntos. No vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer en la ronda 2 estos mismos 6 puntos que tenemos del anillo mágico. Y en el último punto que tengamos, vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo blanco, perdón, el hilo azulito. El hilo azulito. Voy a cortar la hebra y vamos a introducir el hilo azul con el que vamos a hacer su capa. Vamos a cambiar de hilo, cerramos con el hilo azul y vamos a continuar en la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. Y al mismo tiempo vamos a esconder estas hebras. Vamos a hacer un punto y un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. En esta ronda 3 nos van a quedar en total 9 puntos. Vamos a hacer la ronda 4, 5, 6 y 7, 4 rondas de estos mismos 9 puntos y vamos a ir rellenando nuestro bracito. Ya para terminar nuestro bracito vamos a hacer la última ronda con disminuciones y vamos a hacer un punto y una disminución. Y repetimos un punto y una disminución. Una vez más, un punto y una disminución. Y terminamos nuestra ronda. Vamos a dejar una hebrita larga para coser al cuerpo. Ya lo rellené un poquito, no lo rellenamos mucho, solamente la punta. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual a este. Vamos a necesitar el otro bracito. Vamos a pasar a realizar la capa. Vamos a tejer el manto azul
y vamos a realizar 20 cadenas. Pero antes vamos a dejar una hebrita larga antes de empezar a tejerlas para poder coser al cuerpo. ¿Listo? Vamos a empezar tejiendo las 20 cadenas y desde la segunda cadena vamos a empezar a realizar punto bajo. Vamos tejiendo punto bajo por toda la cadena. Cuando ya hemos llegado a al final de las cadenas, vamos a subir con una cadena, giramos la labor y realizamos la segunda fila también tejiendo punto bajo por toda la fila. La cadena que hacemos para subir la labor no la vamos a contar como punto, solamente es para subir cada una de las filas. Vamos a ir tejiendo 35 filas. Vamos a tejer 35 filas aproximadamente. La idea es llegar desde el piso hasta la cabeza de nuestra virgencita. ¿Listo? Desde aquí abajo hasta la cabeza. Si tienes que hacer más de 35 filas, lo puedes realizar. En mi caso voy a tejer 35 hasta llegar acá arriba y ya les indico cómo la vamos a coser y un terminado que le vamos a dar. Vamos a tejer las 35 filas. Así he terminado todas las filas y ahora lo que voy a hacer es a unir la parte de arriba. Vamos a unirlo con puntos deslizados. Vamos a doblar la parte de arriba y con puntos deslizados vamos a unir esta parte, que es la que va sobre la cabeza. Vamos a doblar, voy a doblar así como lo tenía y voy a empezar a tejer puntos deslizados. Paso por el primer punto y el primer punto de atrás y realizo un punto deslizado. Y así me voy trabajando, tomando hebra y hebra de la otra parte y voy uniendo. Y así me va quedando cerrada la parte de arriba de la cabeza. Cuando termine voy a dejar una hebra larga para poder coser esta parte a la cabeza. ¿Listo? Voy a cortar dejando una hebra bastante larga porque necesitamos coser el manto a la cabeza y al cuerpo. De esta manera lo giramos, lo volteamos para que la costura quede por dentro y con esta hebra vamos a coser a la cabeza de nuestra virgen que ya hemos realizado. Miren, lo cosemos aquí cuando tengamos el cabello ya bordado y también damos unas puntadas en los laterales del cuerpo para que nos quede de esa forma, ¿vale? Vamos a darle un acabado, un bordo a todo alrededor de nuestro manto. Vamos a tejer la puntada cangrejo. ¿Listo? Vamos a empezar no por el lado derecho, sino por el lado izquierdo de nuestro manto, tejiendo hacia atrás. Puntada cangrejo se llama. Vamos a enhebrar allí, en el extremo, en esta punta, y vamos a dejar una hebrita para poder esconder con la aguja lanera más adelante y vamos a realizar una cadena, nos devolvemos en el punto anterior y hacemos un punto deslizado. Así vamos trabajando, una cadena en el punto anterior, punto deslizado, una cadena y hacia atrás un punto deslizado. Vamos a ir haciéndolo por todo el bordo de nuestro manto. Punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Y así voy trabajando, miren, por todo alrededor y me va quedando un bordo muy lindo, se llama puntada cangrejo y lo voy a trabajar por todo hasta llegar al otro extremo. Así nos ha quedado ya terminado nuestro bordo y nuestro primer manto.
Vamos a realizar el siguiente manto, que es una capita blanca ubicada en la parte de encima de esta. Vamos a tomar el hilo blanco y con el hilo blanco vamos a realizar 25 cadenas. 25 cadenas y desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo punto bajo por toda la tira. Igual como hicimos con el primer manto azul, vamos a tejer filas subiendo con una cadena sin contarla como punto. Vamos a tejer 10 filas en total, 10 filas, ¿listo? Cuando ya tenemos las 10 filas terminadas, vamos a realizar un pequeño bordo con la puntada picots. Vamos a hacer 2 cadenas, giramos la labor y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Luego vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos deslizados en los 3 siguientes puntos. Luego tejeremos 2 cadenas al aire y en la base de las cadenas vamos a tejer un punto deslizado. Continuamos con 3 puntos deslizados. Repetimos este patrón por toda la fila. 3 puntos deslizados, 2 cadenas al aire y en la base de las cadenas un punto deslizado. Así vamos haciendo esta puntada picot por todo este bordo en esta fila. Y ya les muestro cómo terminaremos. Así ha quedado nuestros puntos picots en la última fila que hemos realizado, unas pequeñas onditas o piquitos. Esta pieza va encima de nuestra capa azul. Aquí encima de nuestra capa azul en la cabeza vamos a poner los piquitos en dirección hacia el rostro, de frente. ¿Listo? La ubicamos bien centradita y la cosemos a esta capa azul, de esta forma. ¿Listo? Así. Vamos a pasar a realizar la coronita. Para la coronita vamos a tomar un hilo color, puede ser ocre como el mío, puede ser dorado, puede ser amarillo. Para realizar la corona puedes escoger el color que desees. Vamos a realizar 14 cadenas y dejando al iniciar una hebra larga para poder coser a la capa blanca que acabamos de realizar. Vamos a unir con punto deslizado en la primera cadena para cerrar y hacer el círculo. Lo vamos a ajustar y vamos a empezar a tejer 5, vamos a hacer una cadena y empezamos a tejer 5 pilares o 5 puntos altos en la segunda cadena. Vamos a tejer allí 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a saltarnos un punto cadena en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Saltamos un punto nuevamente y en el siguiente repetimos y hacemos 5 puntos altos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar. Vamos a saltar un punto, hacemos punto deslizado, saltamos un punto nuevamente y en el siguiente 5 puntos altos. Cuatro y 5. Saltamos un punto, punto deslizado y ahí en el siguiente vamos a hacer nuestros últimos 5 puntos altos. Y hacemos un punto deslizado
en el punto donde realizamos el primer punto. Hacemos una cadena y dejamos una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Nos han quedado 4 picos, 1, 2, 3, 4. Y lo giramos. Vamos a coser la parte de las cadenas, las 14 cadenas, es lo que vamos a coser con unas cuantas puntadas a la capa blanca. ¿Listo? La ubicamos, que las onditas nos queden levantadas. Y esta parte de las cadenas, la parte de abajo, vamos a coserla a la cabeza o a la capa blanca, que es la que está sobre la cabeza. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a realizar una pequeña flor que yo le coloco en la parte de abajo del cuerpo. Vamos a pasar a realizar la florecita que le coloco en la parte de abajo. Yo tomo un color rosa pastel muy clarito, pero si tienes otro color para la flor lo puedes hacer. Vamos a desarrollar y vamos a hacer 16 cadenas, dejando una hebra larguita al inicio para coser al cuerpo. 16 cadenas. Vamos a comenzar desde la segunda cadena a realizar ahí en la segunda cadena una media vareta o un punto bajo alto, también lo llamamos. Hacemos luego una cadena y volvemos a realizar en el mismo punto una media vareta. Saltamos un punto y en el siguiente repetimos lo mismo. Una media vareta, hacemos una cadena y volvemos a hacer una media vareta. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos una media vareta, una cadena y ahí mismo una media vareta. Vamos a hacer esto por toda la tira de cadenas. Vamos a hacerlo saltando un punto de cadena en la parte de abajo. Hacemos una media vareta, una cadena y allí mismo una media vareta. Y así vamos haciendo hasta terminar toda nuestra tira de cadenas. Lo último que vamos a hacer es muy sencillo y es enrollar nuestra tira en espiral para poder coser al cuerpo. Voy a dejar una hebrita para esconder y lo que debes hacer sencillo es enrollar. Voy a enrollarla de esta forma, así, para que quede como una florecita. ¿Listo? Y cosemos al cuerpo. Para realizar el cabello solamente debes ubicar la capa azul en el cuerpo y mirar desde dónde queda nuestra capa. Una ronda más adentro comenzamos con el hilo café y lo enhebras con la aguja lanera y comenzamos a pasar tiras desde esa ronda hasta una lateral más abajo de los ojitos, en esta dirección. Pasamos tiras de arriba a abajo, lo mismo hacia el otro extremo y nos quedaría el cabello. Al colocarlo la capa encima de la cabeza estaríamos tapando la parte de la unión de las tiras que vamos a hacer. Solamente debemos enhebrar con la aguja lanera y pasar de un lado al otro. Vamos a unir todas las partes, a coserlas y ya te muestro cómo nos queda terminado. También te voy a indicar dónde ubicar cada una de las piezas. Así hemos avanzado en la costura de nuestra virgencita y unión de partes. Los bracitos los vamos a colocar 5 rondas debajo de la última que hicimos blanca. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí empezamos a coser nuestros bracitos en los laterales. La cuestión del cabello, simplemente hacer unas cuantas lineecitas de arriba a abajo. En mi caso lo hice, este es el anillo mágico. Desde el anillo mágico hasta una ronda debajo de los ojos, allí hice esas lineecitas, por un lado y para el otro lado. En los ojitos le hice una lineecita blanca en la parte de afuera, de arriba a abajo, y una lineecita café desde el centro hasta una ronda más abajo. Y las cejitas las ubiqué una ronda encima del ojo,
con una sola lineecita abarcando una ronda. Así hemos avanzado. Vamos ahora a coser las demás partes, que es la parte de el manto azul, el manto blanco, la corona y la florecita a este lado. Para la capa blanca vamos a colocarla en la parte encima de la capa azul con los piquitos hacia el frente. Cosemos unas puntaditas en los piquitos a la capa azul y cuando terminemos vamos a unir la parte de atrás. Estos dos extremos los unimos y cosemos esta costura para que nos quede todo junto. Y ahora sí vamos a colocar a la virgencita dentro de la capa. Vamos a hacerle unas puntadas alrededor del rostro para que nos cubra y alrededor del cuerpo unas puntadas también hasta la parte de abajo. Y luego colocaremos la corona y la florecita en el costado. Así ha quedado terminada toda nuestra virgencita, muy sencilla, muy fácil de realizar, y lo que le hice fue darle un poco de color debajo de los ojitos, colocarle la coronita, colocar su florecita en espiral y un lacito uniendo ambas manitos. Y así nos ha quedado la virgencita para colocar paradita en alguna parte de nuestra casa o donde lo quieras ubicar o a quien quieras obsequiar. Te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de las notificaciones, a que me compartas tu virgencita toda terminada, una virgencita mini, chiquitita, y sé que te va a gustar mucho y la habrás disfrutado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.